se encuentra Dropbox, Airbnb y Stripe. Entonces, bienvenido Ignacio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, puedes empezar cuando quieras nomás. Uy, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquito. No puedo compartir pantalla. Me dice que el host tiene que habilitar. Ahí sí. Sí. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí. Súper. Ya. Bueno, les cuento un poquitito sobre mí brevemente y partimos. Bueno, como tú dijiste, tu nombre, un segundo, Betina. Trabajo en Fintual. Fintual es una plataforma de inversión retail y básicamente lo que hacemos es ofrecer fondos mutuos diversificados con comisiones muy bajas y las comisiones muy bajas las logramos a través de la reducción de nuestros costos fijos. Y eso lo hacemos digitalizando y optimizando procesos. Entonces, en vez de tener fuerza de venta, en vez de tener call center, tenemos todo 100% digitalizado. Y eso nos ha permitido llegar a más de 95.000 personas que invierten hoy día con nosotros. Y eso es básicamente lo que hacemos. Hoy día estamos ofreciendo algunos productos un poco nuevos, pero en términos generales, Fintual es una plataforma de inversión. Y bueno, hoy día les voy a presentar, creo que el nombre que yo le había dado a la presentación era Función sin Emoción, como para el anuncio público, pero finalmente de lo que voy a hablar concretamente es de las dimensiones del diseño emocional. Ahí. Y de dónde nace como este otro título que le di, que era Función sin Emoción. Que creo que cuando en general hablamos de UX, User Experience, hablamos de productos que son fáciles de usar, hablamos de productos que son como intuitivos, ¿no es cierto? Es un término que se usa mucho. Pero yo creo que el diseño, o el buen diseño, va más allá de ser intuitivo. Y ese es, por ejemplo, el contraste que podemos hacer entre Apple y IBM, por ejemplo. Históricamente, digamos. O sea, hay una empresa que se hace el cargo como de un producto técnicamente fácil de usar, como en términos súper técnicos, pero Apple va siempre un poco más allá y tiene ciertas interacciones, cierta selección de materiales, que hace que los productos no solo sean fáciles de usar, sino que sean agradables de usar y que tengan como otra capa de interacción. Entonces, de eso es de lo que les quiero hablar hoy día un poco. Para partir, les quiero preguntar a alguien, el que quiera hablar, ¿qué le llama la atención de esta foto? Algo analógico y algo digital. Bien, por ahí va. Esa foto es de mi escritorio, donde estoy sentado en este momento. Ahí está este calendario. Y efectivamente, lo interesante, en realidad, aunque sí hay algo digital y algo analógico, es que tengo la fecha dos veces. Entonces está la fecha en ese Amazon Echo, que es esa pantallita que está ahí. Y después está la fecha de nuevo en este calendario más grande. Y esta no es una decisión racional, ni menos una decisión funcional. De hecho, en orden cronológico, yo tenía primero esa pantalla a la izquierda, que cumplía perfectamente la función. Me da la hora, me da la fecha, incluso me da el clima y hace otras cosas más. Entonces, es altamente funcional. Y después agregué este calendario que duplica la función, que no tiene sentido. Pero ¿por qué tengo ese calendario ahí? Es un calendario que simbólicamente para mí, emocionalmente, es muy especial. Es un calendario, no sé si con background de diseño que lo conozca. Es un calendario de Enzo Mal, que es un diseñador italiano. Este calendario fue diseñado en 1967. Es un icono como de la cultura de diseño popular. Y para mí es muy especial, porque una vez tuve la oportunidad de colaborar con un diseñador industrial que yo admiro mucho, es chileno, se llama Rodrigo Bravo. Él ha hecho muchas colecciones de muebles, por ejemplo, para WeWork a lo largo del mundo. Y cuando estuvimos remodelando la oficina de Fintual, tuvimos la oportunidad de diseñar unos espacios con él. Entonces, pude interactuar con él, ir a su oficina, y él es como un design freak, entonces
tiene como todos los típicos objetos de diseño que nos mostraron en la escuela en libros, y los tiene todos, 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 todos. En su escritorio tenía el calendario. Entonces yo lo vi la primera vez, yo no sabía lo que era, no lo conocía, y él me contó, no, este es un calendario analógico en Somalia, en 1980, etc. Y lo encontré como que se me hizo demasiado atractivo, demasiado lindo. Y además que tiene como una interacción que es muy entretenida. Uno va como dando vueltas a estas tarjetas, y así se pueden componer como todos los días y todas las fechas. Pero principalmente se me hizo atractivo, lo encontré lindo como tener ese calendario en el esquí. Y finalmente la explicación de por qué yo tengo eso ahí es que no todo es función. Así que hoy día quiero hablar un poco de la emoción. Como el core de esta presentación es una única fuente bibliográfica, que seguramente la han escuchado alguna vez, que es de este libro, Emotional Design, de Don Norman. Don Norman es conocido como el padre de la experiencia de usuario, de cierta manera, por su libro The Design of Everyday Things, que es un libro un poco más como sobre la psicología del UX, escrito en los años 90, fue súper como vanguardista a su época. Y él empieza a hablar un poco de qué es lo que hace que ciertos objetos o ciertas interacciones con objetos sean fáciles, sean simples, sean intuitivas. O sea, él dice, por ejemplo, que tu mamá no sepa usar bien la lavadora, por ejemplo, o el microondas, que es como típica interacción en la casa, o tu papá, que son más viejos, como que les cuesta, y típico que te piden ayuda a ti, que eres un poco más joven, a ver, ayúdame a usar este microondas nuevo. No es culpa de ellos que no sepan usar, es culpa de la persona que diseñó el objeto. Entonces Norman quedó como padre del UX, pero siempre ligado a la función. Y después en el 2005 se reivindica y dice, pucha, quedé como una persona que promueve el diseño de objetos funcionales, pero que no tienen espíritu, que no tienen alma. Entonces escribió otro libro, que es este que tengo acá. Y ahí Norman describe estas tres dimensiones, estas tres etapas a la hora de interactuar con el objeto, que es la etapa visceral, conductual y reflexiva, y que explican un poco más por qué hay objetos que, si racionalmente tal vez no tienen tanto sentido, igual los queremos, igual los consumimos, igual los usamos, igual los disfrutamos. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es ver un poco estas tres etapas, describirlas brevemente. Primero con objetos, que es un poco más fácil de marcar y entender, ¿sí? Y después vamos a aplicarlo al software, que es un poco lo que nos un poco hoy día. O sea, entenderlo también desde una perspectiva de software y cómo se puede aplicar a la industria. Entonces la primera etapa es la etapa visceral. La etapa visceral creo que está bien como etiquetada, se entiende, digamos, a la primera. Tiene que ver con la primera impresión que yo me llevo algo. Entonces aquí puse de ejemplo el Playdate, que es una consola de videojuego que de racional tiene poco, es súper cara. Es fabricada por Teenage Engineering, que es como una empresa de diseño industrial súper, súper top. Y finalmente este objeto no se trata tanto de jugar, o sea, esto no viene a competir con un PlayStation 5, no viene a competir con un Nintendo Switch, pero cuesta más o menos lo mismo que un Nintendo Switch. La pantalla es en blanco y negro, tiene un catálogo de juegos súper acotado, pero visceralmente es un objeto muy interesante. Una elección de materiales, uno toma este objeto y es como, wow, qué bien hecho está. Y visualmente también tiene esta estética como media retro de Game Boy, tiene como una palanquita al lado que se puede mover, son puros colores llamativos, este amarillo. Entonces la etapa visceral también tiene que ver un poco con cómo biológicamente estamos configurados y cómo es que hay ciertos colores o ciertas formas, ciertas texturas que nos agradan, que se nos hacen más llamativas, que se nos hacen más interesantes. Y es un proceso súper subconsciente. Yo veo algo, un poco lo que a mí me pasó con este calendario, yo vi este calendario y dije, wow, quiero ese calendario. Entonces de eso se trata la etapa visceral, de la primera impresión que me llevo. Después está la etapa conductual. Y esta es la etapa como del UX as a standard. ¿Cómo es la experiencia de uso que yo tengo al interactuar con algo? Aquí tengo este objeto. De hecho, aproveché de poner un par de cosas que tengo para que les puedan ver por escala. Porque creo que con el blur background no va a funcionar muy bien, pero esta es una cajita como de herramientas de Arik Levy, fabricada por Vitra, y creo que conductualmente es bastante aceptado.
al menos en una primera instancia. Si yo les dijera, por ejemplo, yo les paso esta caja y yo les digo, ¿cómo la trasladarías de un lugar a otro? ¿Por dónde la tomarías? Es muy poco probable que alguien la tomaría desde abajo, porque la tomarían desde los lados. Es súper evidente que hay una obertura en el centro, que además tiene una función, ¿no es cierto?, como para repartir el peso, que esté centrado, y es muy evidente que la persona que la diseñó intencionalmente quería que fuera tomada por ahí. Entonces la experiencia de uso probablemente va a tener un feedback relativamente positivo. Y esto es como que va sucediendo un poco en tiempo real a medida que yo interactúo. Entonces, también ustedes después podrían ir como refinando esa experiencia de uso y decirme, ok, es súper claro, súper evidente también el alcance, para qué sirve, hasta dónde puede llegar, pero es plástico muy delgado, entonces si tiene mucho peso, me duele la mano al usarlo, quizá podría tener un mejor grip, o podría tener un mejor handle. Entonces, de eso se trata un poco de la etapa conductual. ¿Cuál es mi experiencia de uso? Y cómo esa experiencia de uso se conecta, de cierta manera, con el objetivo para el que el objeto estaba diseñado. Y finalmente está la etapa reflexiva, que es la más compleja de todas. Aquí lo invito a abrir el micrófono. No sé si alguien conoce este objeto, sabe cómo se llama, quién lo diseñó o para qué sirve. Y si no saben, traten de chuntarle como para qué sirve esto. Para Yo, arrancar cabezas. no, yo sé para qué sirve, pero no sé quién fue, o sea, no me acuerdo el nombre de quién era que diseñó, pero creo que es para exprimir limón, si es que no Sí. me... Bueno, de hecho es la portada del libro y es como muy... Norman hizo que este objeto se volviera súper icónico. También tiene una charla en la que habla un poco de este tema y muestra este objeto, entonces ahí se volvió bien icónico. Es un exprimidor de jugo, efectivamente, diseñado por Philip Stark. Es un diseñador industrial bastante connotado y controversial. Y este objeto se trata un poco sobre la controversia. ¿Por qué se trata sobre la controversia? Porque es un exprimidor de jugo, pero no está pensado realmente para exprimir jugo. La gente que tiene este objeto lo tiene en el living, en la mesa de comedor. No lo tienen en la cocina y no lo usan. Yo lo tengo hace 2 años, nunca exprimí un limón o una naranja con este exprimidor. De hecho, no me gustaría hacerlo. Y más aún, hay una versión que es gold plated, bañada en oro. Y viene con una etiqueta que dice, por favor, no exprimir cítricos, porque se corroe la capa de oro. Entonces, es realmente controversial y realmente absurdo, pero de eso se trata. Entonces, la dimensión reflexiva se trata del mensaje y del significado que transmite un objeto. Y esto va a tener mucho que ver con el contexto y con el valor que las personas le asignan a los objetos. Este es un proceso un poquitito más consciente que los dos que vimos antes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, a mí tu exprimidor de jugo como que no me produce nada. Pero si uno está en el mundo del diseño, este exprimidor es como algo que es un objeto de deseo. O sea, cuando vienen mis amigos diseñadores para mi casa y lo ven, dicen como, oh, el exprimidor de jugo de Philip Stark. Y la gente que no lo conoce me dice, ¿qué es eso? Aparte que igual es grande, entonces como que llama la atención, es súper brillante. Me dicen, ¿qué es eso? Y se genera una conversación en torno al objeto. Entonces, aquí no se trata de la función, tampoco necesariamente sobre la visceralidad, depende, digamos, si uno encuentra que este objeto es armonioso o no, es relativo. A mí, yo personalmente no lo encuentro tan atractivo visualmente, pero se trata netamente de algo reflexivo, cómo yo me proyecto al poseerlo, o cómo yo me proyecto a saber lo que es y poder generar una conversación interesante en torno a él. Y aquí, como una pequeña pausa en el fondo, nace como con esta etapa reflexiva y cuando ya la podemos como reconocer en nuestra interacción con el entorno, podemos analizar esta como clásica dicotomía entre arte y diseño. ¿Es lo mismo el arte que el diseño? En general, la respuesta, al menos así a mí me lo enseñaron en la escuela de diseño, era que el arte hace preguntas y el diseño entrega respuestas. Entonces, el arte es netamente reflexivo y emocional y el diseño busca respuestas. O sea, el diseño tiene una premeditación para cumplir una función en particular. El arte no. El arte se trata sobre preguntas, sobre que la persona que está viviendo la experiencia le otorgue el significado. Pero es interesante como hay objetos como este, que finalmente es un objeto de diseño,
pero que tiene también como una pata metida en el arte que puede generar preguntas y que tal vez lo hace más interesante. Y ahora, como, para entender también un poco cómo el contexto puede afectar y lo relativa que es la dimensión reflexiva del diseño, pongo este ejemplo. Norman escribió el libro en 2005. Y el 2005, como para diferenciar un poco estas etapas, va describiendo y poniendo ejemplos de distintos objetos. Entonces, en una parte, él dice, miren, aquí hay dos relojes. Entonces pone un reloj como de diseño, así como de aluminio hecho a mano, que ni siquiera tiene como los números marcados, entonces en verdad no sirve para ver la hora. Y ese era el objeto reflexivo de diseño. Y después pone el Casio y dice, el Casio es un objeto netamente funcional y lo describe como un reloj para ingenieros. Pero muy divertido como 15 años después, ahora, 17 años después, se dio vuelta. Y este reloj Casio ya no es un objeto funcional, ya no es un objeto de ingenieros. Todo lo contrario, un reloj funcional hoy día es un Apple Watch, es un Garmin. Este no es un reloj funcional, es un reloj retro y es un reloj netamente reflexivo. Hoy día estos relojes se venden en relojerías como de moda. Es cool tener un Casio retro que antes era funcional, pero que ahora... Entonces, el significado en torno al objeto va cambiando y evolucionando constantemente. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de software como para poder aterrizarlo a lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en el día a día. Me imagino que casi todos acá tienen algún tipo de relación o background con el mundo del software. Aquí tenemos una pantalla, quizá algunos la vieron cuando se hizo viral en Twitter, que era esta pantalla del Face ID con máscara. Entonces, analicémosla desde todos los puntos. Desde un punto visceral, yo diría como, está ok, como es una pantalla Apple. Súper minimalista, bien diagramada, buen uso de color. Tampoco es como que yo voy a escribir que esta pantalla es bella, pero dentro del mundo del UI parece que está ok, sigue los Human Interface Guidelines de Apple, está correcto. Después, desde un punto de vista conductual, claramente es un producto bien diseñado. O sea, hay muchas decisiones intencionales que hacen que esto esté bien diseñado. Yo puedo ver, por ejemplo, que para ir para atrás tengo iconografía, o sea, tengo un signifier que tengo de cómo ir para atrás, o dónde está el botón que me lleva para atrás e indica la dirección. Para reforzar esa idea, hay un label que dice back, o sea, es muy, muy claro cómo voy para atrás o dónde puedo apretar para ir para atrás. Después voy a tener tarjetas que me mandan a distintas acciones y yo sé que son cliqueables porque nuevamente tengo este chevron que sirve como signifier y me está diciendo aquí hay más información. Esto no es solamente un display de texto. Se me afectó. Después aquí hay texto negro que claramente no es cliqueable, no hay interacción. Esto es como de lectura. Hay una diagramación intencional también. Quieren que yo lea primero esto, después esto y así. Aquí hay un call to action que está marcado en azul. Entonces eso me indica que también puedo hacer clic. Y después hay otro que aparentemente es un poco más prioritario porque está en bold. Entonces, conductualmente yo creo que esta es una pantalla que difícilmente va a conducir al error y está bien lograda. Claro, ustedes dirán ya, pero ¿qué tiene de reflexivo? Es un screen de software de configuración. Y la reflexión está acá. Apple para el Face ID usa esta carita que es la típica de Apple del Finder, que data del año 84, cuando Susan Kare diseñó toda la iconografía original para el Mac. Entonces esta es como la carita original del Macintosh. Y Apple hoy día la usa para el Face ID, como tenemos que ponerle una cara y usaron eso. Entonces aquí hay un mensaje oculto, como, ¿te acordáis de esa carita del Finder de 1984 que todavía está en tu Mac? La pusimos en el Face ID. Y ahora van más allá y dicen, pongámosle una mascarilla. Si estamos hablando de Face ID con mascarilla, pongámosle una mascarilla. Y esto generó toda como una ola de diseñadores de todo el mundo, mandando screenshots de esto, subiendo fotos y también rediseñando. Había gente que tomó como la iconografía original del Macintosh del 84 y le empezaron a poner la mascarilla y empezaron a hacer como artes con esta carita. Entonces, es una decisión de diseño muy inteligente porque en la práctica es una imagen de, no sé, de 64 píxeles que podría como aparentemente no ser mucho, pero que definitivamente aportan la experiencia y aportan el significado y aportan la construcción de marca de Apple.
Después aquí hay otro ejemplo, Amazon. Y Amazon se va un poco por otro lado. Amazon, yo diría, 100% conductual. Literalmente, esta pantalla no me produce nada. Incluso la encuentro un poco azarosa y poco intencional. Veo estos bordes como que no sé si se están rendereando mal por mi navegador o si de frente como que no fueron bien diseñados. No hay una elección de tipografía, por ejemplo. Esto ocupa el System Font nomás de mi navegador, está rendereando Arial o algo por el estilo. Los botones tampoco se condicen entre ellos. Aquí tengo un botón con sombra, cuadrado, y acá tengo botones con border radius planos, con colores que además son relativamente conflictivos, pero actualmente yo creo que igual funciona. O sea, claramente el precio tiene un color de highlight, claramente los call to actions para agregar el cargo para comprar ahora tienen un botón de highlight y es a donde se da mi atención. La foto del producto es grande, el título también. Entonces, esta es una vista 100% conductual, con cero aporte reflexivo, en mi opinión, y con cero aporte visceral. Y ahí uno se hace la pregunta como, ok, a Amazon igual le va increíble, porque Amazon no es solo esta pantalla, Amazon es toda una cadena y toda una experiencia, y probablemente la experiencia de uso de Amazon sí vaya un poco más allá, ¿no es cierto? Me dejan la caja impecable en la puerta de mi casa, y siempre llega a la hora que tiene que llegar. Entonces, hay otros factores que afectan la experiencia, pero ¿qué pasaría si Amazon le diera importancia a su interfaz de usuario y tomaran un approach como el de Apple? Quizá Amazon sería aún más increíble de lo que ya es. Y después acá tenemos otro ejemplo, que es Tidal. No sé si conocen Tidal. Es como la tercera, si es que hay una cuarta, no sé, pero tercera plataforma de streaming, Apple Music, Spotify, Tidal. Y Tidal es básicamente el Spotify, pero con mayor calidad de audio, o así se marketea. Entonces Tidal tiene música sin compresión. En términos conductuales, mi experiencia de uso con la plataforma, se van a dar cuenta que los patrones de interacción son iguales a los de Spotify. O sea, básicamente lo mismo. Tengo una barra de navegación que cumple la misma función. Tengo un buscador, tengo mis playlists, puedo ponerle play a una canción, puedo poner la siguiente canción, shuffle, favoritos, descargar, compartir, etc. Entonces, esto a nivel de interacción es lo mismo que Spotify. No, como que no se equivocaron, probablemente están muy inspirados. Y Apple Music también, como que entre los tres es difícil distinguir que una sea como más fácil de usar que la otra, hay como ciertos matices. Pero, visceralmente, también es básicamente como Spotify, o sea, una plataforma bastante como balanceada, que juega con esta idea de dark mode constante, como inmersión en la música, pero reflexivamente tiene un poder súper power. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo yo me percibo a mí mismo y cómo quiero que el entorno me perciba. Yo tengo amigos que usan Tidal y no son precisamente personas hi-fi que están con un DAC conectado a su computador, con unos audífonos Sennheiser gigantescos, y que les preocupa demasiado la calidad de audio. Yo conozco gente que usa Tidal con AirPods. Y cuando tú estás usando Tidal con AirPods, la calidad de audio no mejora. Es exactamente lo mismo porque te limita como la transferencia de datos de Bluetooth. Entonces, no puede ser mejor. Pero tiene que ver con... Yo uso Tidal porque soy una persona que le importa la música. Yo uso Tidal porque a mí me gusta escuchar Pink Floyd y Bob Dylan y música clásica. Yo no escucho la música popular. Entonces, como que te encierra también como como en una posición social, que es algo netamente reflexivo y que es lo que hace que Tidal funcione, creo yo, en gran parte. Y eso, esa era un poco la introducción a este mundo del emotional design. Y este libro se lo recomiendo, Emotional Design de Don Norman. Si es que no se lo han leído, cómpreselo. El core del libro es un poco lo que les conté en esta presentación, pero ahonda mucho más en los procesos psicológicos, da mucho más ejemplos y te permite entenderlo mucho mejor. Así que, más que recomendado, creo que es importante, y sobre todo si están desarrollando productos,
como que no nos quedemos pegados en la etapa conductual, en la etapa de la experiencia de usuario, que es algo que hoy día, o sea, obviamente es muy importante. Y es algo que hay que hacer y que me imagino que todos estamos, ¿no es cierto?, haciendo. Diseñemos cosas que nos frustren a las personas y que les permitan cumplir su objetivo. Y para eso hay mucha bibliografía, hay muchos cursos y hay mucha materia dando vuelta. Pero si es que vamos un poco más allá y nos hacemos cargo también de estas otras dimensiones, podemos hacer productos que realmente marquen la diferencia, productos que tienen alma y productos que fidelizan a la persona. Eso. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios o lo que sea. Buenísimo. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Mostrabas, por ejemplo, estos artículos que son súper, o sea, en cuanto a diseño, muy, muy novedosos, pero también como que tampoco, muchos de ellos no tienen mucha utilidad, o no por lo menos para una persona en el mundo cotidiano, ¿verdad? Y te pongo otro ¿Mm? ejemplo. Nosotros teníamos una oficina de trabajo antes de la pandemia. Y él también era una casa diseñada por un arquitecto así súper reconocido de Paraguay. Ujú. Y vos entrabas a la casa y era una experiencia. Sin embargo, al momento de utilizar la casa, la vivienda, no era práctica, ¿verdad? Por ejemplo, tenía unas Mm. aberturas en el techo que eran hermosas, pero cada vez que llovía tenía problemas estructurales y entraba el agua, ¿verdad? Y Perfecto. cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, vamos a decir, el arte, el diseño y la buena estética eh, se mezclan con la funcionalidad de un objeto, de una casa, de cualquier cosa que haya diseñado, básicamente? Muy buena pregunta. Y la respuesta es balance. O sea, es un poco lo que vimos en el caso de Apple. ¿Sí? Eh, esa pantalla, por ejemplo, o en general el trabajo, logra un balance, logra objetos que son bellos, objetos que nos evocan emociones, pero que no fallan en la otra capa. Y un poco, hay un diagrama, hace mucho tiempo que no lo veo, pero me acuerdo de haberlo visto alguna vez, como está la pirámide del UX, y que en el fondo la base es, haz que tu producto sea usable, primero. O sea, que la gente pueda cumplir su objetivo es lo más importante. Dígase que yo pueda trabajar, que yo pueda respirar, que yo pueda sentarme, que yo pueda poner mi computador, que la luz no me bloquee, que no me caiga agua encima, parte por ahí. Y después vamos entrando en estas otras capas que son como enhancements, ¿cachai? Pero la base siempre tiene que ser que la persona pueda cumplir su objetivo, después de que lo pueda cumplir, que lo pueda cumplir de la mejor manera posible, o sea, que sea muy fácil cumplir su objetivo. Y después ya podemos entrar a que sea deseable, que sea reflexivo, etc. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con el orden que tú le vas dando a las cosas. Y en la vida cotidiana también, o sea, va a haber balance y va a haber decisiones. Por ejemplo, cuando uno se compra un auto, hay que tomar decisiones. No nos podemos dar, las personas normales, digamos, no nos podemos dar el lujo de tener 5 autos. Entonces, si voy a tener un auto, voy a tener que elegir. ¿Qué me importa más a mí? Quiero un auto que sea muy funcional en todos los aspectos posibles. Entonces me voy a comprar un Toyota que no me va a evocar nada, que quizás no me va a gustar, pero que va a tener espacio para toda la familia, que yo sé que no va a fallar nunca, que me va a dar buen consumo de combustible y que va a ser cómodo. O voy a tomar una decisión, me voy a comprar un Mini Cooper, que probablemente no va a ser tan confiable, que va a ser más caro, que cuando pase por un bache, ¿no sé, voy a sentir todo, pero cada vez que me subo al auto, voy a sonreír. Porque es lindo, porque es entretenido, porque está lleno de palanquitas y uno no se prende con una llave ni con un botón, se prende como con un switch hacia arriba y tiene toda una experiencia. Entonces ahí uno tiene que balancear. Y en el mercado en general vamos a encontrar ofertas de todo tipo. O sea, si va a comprar un exprimidor, probablemente va a haber una cama gigantesca. Este va a estar en uno de los polos y va a haber otro eléctrico súper funcional que va a estar en el otro.
Entonces, ahí como que hay que ir tomando decisiones. Pero creo que una buena forma de abordarlo es hacerlo en orden y siempre partir por que la persona pueda cumplir su objetivo. Exactamente. Me hizo acordar más también eh, a zapatos, por ejemplo. Normalmente en la moda se tiene mucho más la flexibilidad. Eh, a veces cuando un zapato es demasiado lindo, pero es súper incómodo cumple su función, pero se le da mucho más de valor a la parte reflexiva, vamos a decir. Y, Exactamente, no podemos estar todo el día con eh, running shoes. no. Y sí, me hizo pensar bastante, porque hay muchas cosas que de repente también depende mucho, ¿verdad? De el tipo de cliente. Hay de repente clientes que vienen y quieren hacer lo más práctico posible, no perder tiempo en cosas que ellos no le dan valor, ¿verdad? Las partes gráficas, capaz también hasta el lenguaje cómo se le habla al usuario, cosas así que tienen muchísimo que ver con cómo se queda tras la sensación después de haber usado el producto, ¿verdad? Y después hay otros que totalmente lo contrario, solamente quieren agradar y de repente piden cosas que nosotros sabemos que va a complicar mucho más la usabilidad y tenemos que también ahí batallar, decirle, no, pero esto de repente podemos sacar, vamos a darle prioridad a que sea mucho más fácil de usar para no confundir, eso siempre es así la batalla, la batalla diaria. Y sí, no sé si alguien Definitivamente. más. Sí, yo tengo también una consulta. También existe estos patrones de diseños que, por ejemplo, Apple tiene su propio patrón de diseño y bueno, hay como que varios patrones de diseño. Nosotros en particular usamos en Hero Labs uno que entró de moda ahora que se llama Tailwind para desarrollo de interfaces. Pero eso es como que los usuarios ya están acostumbrados a utilizar, sin embargo, de repente estéticamente no son, o claro, no son muy, no tienen un diseño muy llamativo o siempre Innovador. están como que son muy parecidos unos con otros, ¿verdad? ¿Cómo, Mm. cuando nosotros ponemos un diseño de repente muy innovador, de repente rompemos este patrón de diseño y causamos o sea, que el usuario no pueda utilizarlo, ¿verdad? Entonces, eh, va más o menos la misma pregunta, pero más aplicado a los patrones de diseño. ¿Cómo metemos dentro de los patrones de diseño un diseño quizás más innovador y que Bueno, sea intuitivo para la persona? o sea, yo creo que tiene, mira, como que no se trata de romper los patrones de diseño. Eh, y de partida es algo súper relativo. O sea, como, no sé, por ejemplo, a mí me, se me hace estéticamente muy agradable. Me encanta el Human Interface Guidance de Apple para todo, en general. Salvo desktop, encuentro que funciona muy bien. Eh, y estos diseños como de Dribble, como ultra animados, como con todos partes medio curiosos y barras de navegación que se mueven, animaciones, a mí no me gustan. Puede que haya mucha gente que le gustan y diga, oh, qué llamativos son. Pero creo que se trata como de ir eh, ecualizando y darle pequeños toques. Si te fijaste, por ejemplo, nuevamente vuelvo a la pantalla con la mascarita. ¿Sí? Es una vista demasiado sencilla y es muy de librería, no tiene nada especial. Tiene dos rows, tiene botones y sería. Pero ese pequeño toque puede marcar la diferencia, como que uno puede ir metiendo pequeñas pausas, eh, como decía Betina también el lenguaje. Eh, Quizás no es forma, pero quizás lenguaje. Entonces la forma es la que habla los clientes. Por ejemplo, en Fintual, nosotros, lo que yo les contaba antes, nosotros, como nuestra propuesta, un poco es, somos 100% digitales y te cobramos una comisión baja. Y esas dos cosas van de la mano. Pero hay gente que nos dice como, yo nunca había invertido, entonces yo no sé si tu comisión es baja porque no sé lo que es una comisión alta o baja. Entonces eso en verdad no me importa. Y que sea digital o no, como que, ok, agradable que sea digital, pero hoy día mi banco también es digital. ¿Y por qué están en Fintual? Porque dicen,
Me gusta que me llegue un mail y me dice, hola, ¿cómo estáis? Oye, recibimos tu plata, ya la invertimos, que estés bien, buen fin de semana. Versus el banco. Hubo una asignación de aportes a tu fondo mutuo, serie. Entonces son esos pequeños detalles que al final marcan la diferencia. No, no es necesario como reconfigurar o reinventar todo. Y otro ejemplo que creo que puede ser bueno, no sé si ustedes usan Mac o PC. Puedo intuir que usan Mac porque están como en la industria tech, pero no sé. Algunos Mac y algunos tienen Windows, ¿verdad? Yo tengo Mac. Algunos usan Linux también. Mm, Bueno, sí, en el mundo del desarrollo pasa mucho también. mm. Bueno, y Linux también es un buen ejemplo, ¿no? De hecho, voy a dar otro ejemplo, pero el ejemplo de Linux es bueno. Nosotros en Virtual tenemos una política de Mac only, por un tema de compatibilidad, por un tema de seguridad. La empresa definió, esto es Mac only. Entonces, la empresa te pasa un Mac cuando tú entres. Y pasó que estábamos contratando a nuestro actual como jefe de arquitectura de software. Y él dijo, yo no puedo trabajar en un Mac. Yo solo voy a trabajar con ustedes si me compran un PC y le instalo Linux. Entonces tuvo toda una discusión con los fundadores como, pucha, pero es que en verdad tenemos una política de empresa y la compatibilidad y la seguridad. Y dijo, bueno, busquen a otra persona. Y el tipo era muy bueno, entonces al final igual le dijimos, solo tú tienes permiso para usar Linux. Y yo soy fanático de Apple, entonces yo he tenido estas discusiones con él y otros desarrolladores de software también. Y los otros desarrolladores de software le dicen como, ¿para qué usar Linux? Estamos desarrollando una web app en, no sé, Ruby, React, React Native, estamos compilando para iOS. Obviamente tiene mucho más sentido tener un Mac. Lo abro, instalo VS Code, instalo un par de cosas en mi terminal, ¡pum! En un día estoy corriendo y puedo trabajar. Versus en Linux, que todo es mucho más manual, que las actualizaciones son mucho más manuales, el tipo no usa VS Code porque encuentra que es muy fácil. Entonces, yo lo he conversado con él y él mismo dice, no es una decisión tan racional no usar Mac. Yo sé que Mac es fácil de usar y yo sé que para mi día a día, para escuchar música, para conectarme a audífonos, obviamente el Mac es mejor. Y de hecho a mí a veces se me rompe el driver de Bluetooth y no puedo escuchar música. No se trata de eso. Él es el arquitecto de software. Entonces también tiene que proyectar cierta imagen de, si a mí se me rompe algo, yo soy capaz de levantarlo desde el suelo. Entonces también hay como una dimensión reflexiva en eso. Re. Me hizo acordar más a mi papá, que nosotros siempre nos... Yo también soy re fan de iOS, ¿verdad? Y él, por Contreras, ¿verdad? Porque quiere hacer la contra, es re fan de Android, ¿verdad? Y yo le digo, cada vez que él me pide ayuda para que yo le solucione algo, le digo, tenés que cambiarte ya a Apple, esto es mucho más fácil de entender todo, dónde están las cosas, es mucho más fácil con iOS. Y él me dice que no, que él entiende. Pero es que ya está acostumbrado, creo que uno de los primeros, o sea, por lo menos acá, ¿verdad? En Paraguay, habían más smartphones Android al principio. Entonces, y también que, no sé, ya se acostumbró con eso. Y aunque yo le digo, es mucho más fácil, porque para mí es mucho más fácil, ya tuve ambos, ¿verdad? De entender, es mucho más simple a la vista, es más limpio, ¿verdad? No, pero él, no hay manera de que yo le convenza. Sí, Ah, sí. efectivamente. Pero las personas compran otra cosa, ¿verdad? Entonces, también a mí me parece irracional gastar, no sé, $5.000 por un sofá, ¿verdad? Que es una silla, ¿verdad? Pero porque yo necesito algo útil, pero la gente que compra esa silla de $5.000 no compra la silla, compra el arte de la silla, ¿verdad? Entonces, creo también que eso también no es para todos, ¿verdad? Entonces, hay personas que va a ir por lo funcional y hay personas que va a ir por el arte, por la emoción justamente. Exacto. Y llevémoslo ya como al ejemplo más extremo de todos, en mi opinión, que es una obra de Catalan,
que no sé si la vieron, que era este plátano pegado con una cinta en un muro, que fue súper controversial hace unos años. Soy un artista muy, muy controversial. Y su última obra de arte era una galería con un muro blanco. El tipo agarró un plátano y lo pegó con una cinta. No sé si ustedes dicen plátano o banana. Pero... Banana, pero igual, Ah, ya, banana. Perfecto. Entonces puso una banana con una cinta. Y esa fue su obra de arte. Y fue como tanto el hype que alguien compró la obra. Entonces llegó un tipo y la compró por $150.000. Y ahí empezaron las discusiones, como, ¿qué compró esta persona? Porque la persona no se llevó ese plátano y esa cinta a su casa. Porque la cinta se despegó después de un día y el plátano se pudrió. Entonces, ¿qué es lo que compró? Porque yo también podría tener esa obra en mi casa. claro. Se compró el significado, se compró el mensaje. Soy dueño de la obra, pero la obra en sí no es nada. Entonces es como el extremo más, o sea, es el ejemplo más extremo que se me puede ocurrir en torno al poder del significado. Como qué tan lejos podemos llegar, pagar $150.000 por una obra que no es nada, no hay un físico. También hay un escultor que hizo una escultura invisible hace poco y la vendió. Hicieron todo el show. La obra está acá. Entonces, mandaron una caja, pagaron el shipping de la caja y la mandaron a la casa de la persona e hicieron como que estaban instalando y era una obra invisible. Pero el significado era tan power porque fue la primera persona que se le ocurrió vender una escultura invisible en la historia del mundo. Y alguien la compró. Y la tiene instalada en su casa. Y tiene unos focos que apuntan a nada. Ay, Dios mío. Y lo mismo pasa con, o sea, no tan extremadamente, ¿verdad? Pero con estas obras en NFTs, ¿verdad? Que también la gente no comprende, ¿verdad? Un tipo creo que vendió así por muchísima plata, casi todas sus obras, no me acuerdo cómo se llamaba, el tipo, el artista, y como arte digital es como una, y no necesariamente el dueño, ¿verdad? Pero en papel o en, no sé, en el código NFT, ¿verdad? Es dueña esa persona y es muy loco eso también. Claro. Pero sí. Y la tecnología como detrás del NFT te permite hacer que sea único. Entonces, Sí, es una imagen digital, pero la gracia de la tecnología es que te permite que tenga ese como ID de validación. Y eso sí. ya le otorga un valor. Entonces, Y es más o menos como esos certificados que de repente se venden de las estrellas y eso que, ay, compré una estrella. No puedes comprar la claro, estrella, todo el mundo tiene a vista, ¿verdad? Pero tener el certificado que dice que es tuya, ¿verdad? Y, efectivamente. y sí, no sé si alguien más tiene algo que agregar. Creo que Alexis acá es uno de los que le gusta Android. Alexis, ¿qué quieres decir? Bueno, a mí sí me gusta Android, pero también le encuentro, ya que se pudo comenzar a tocar algunas cosas de iOS, también me gusta. Pero yo realmente tengo una pregunta que no va por ese lado. Mi pregunta es, ¿con qué frecuencia tenés un conflicto entre el diseño y la experiencia de usuario? ¿Y cómo sueles enfrentar eso? Muy importante. El diseño el diseño condiciona la experiencia de usuario. Entonces, como que no puedo como contratarlos. Sí, pero más que Pero nada, por entendí. ejemplo, o sea, por Sí, me ejemplo, pregunto como... no hubo una ocasión donde tuviste que de por ahí o sentiste que saturaste mucho algo solo para que se entienda mejor. eh, yo diría que nos ha pasado quizá... Sí, nos ha pasado. O sea, me ha pasado que hemos diseñado como con una mente un poco más purista estética a veces, y hay cosas que no se han entendido. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, iconografías que son botones sin etiquetas, que se ve mucho más limpio y se ve mucho, no sé, por el típico como sidebar,
con opciones y pongo solamente iconos. Entonces yo asumo que la gente sabe lo que es la casita y que saben lo que es el avatar y que saben. Y después te trae que la gente no está entendiendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, ya. Agreguémosle una mejor capa como de interacción, pongámosle una etiqueta. Entonces ya no es casita, sino que es casita inicio. Ya no es una foto de perfil, es eso más perfil, una tuerca más configuración. Entonces hemos tenido que hacer ese tipo de ajuste, pero ahí uno con el tiempo obviamente va refinando la mano, se va calibrando y se van cometiendo menos errores, pero definitivamente nos ha pasado. Y yo creo que a todos les ha pasado. O sea, bueno, el ejemplo que era antes, pero a Apple le pasó cuando cambiaron los MacBooks en 2015, hicieron estos como ultra delgados con el Touch Bar y que solo tenían USB-C. Será como, wow, el computador del futuro solo tiene USB-C y es súper delgado y es increíble. En la práctica, ¿qué pasaba? El computador se incendiaba, si es que estaba ahí haciendo algo relativamente productivo. La gente quería HDMI, ya no lo tenía, tenía que comprarte un adaptador. El Touch Bar era súper cool en los videos, pero en verdad no servía para nada. Y ahora, ¿qué hicieron? 2021, actualizaron los computadores y volvieron 10 años para atrás. Lo hicieron más gordo, le pusieron HDMI, le sacaron el Touch Bar. Entonces, ese es Apple, la empresa más grande del mundo, admitiendo que se equivocaron, que se les pasó un poco la mano y que ecualizaron mal sensaciones, visceralidad, reflexividad con funcionalidad. Y eso pasa constantemente. Eso me hizo acordar Lo a importante es darse cuenta. al mouse de Apple que muchas personas estaban diciendo que por qué tiene el cargador abajo, ¿verdad? Sí, sí, tenés que dar la vuelta para cargar. Sí, Y era todo parte de la estética, ¿verdad? O sea, Apple no quiere que vos al sacar fotos de tu desktop exactamente. que esté en sus productos, que esté enchufado, ¿verdad? Entonces, más o menos te obliga a otra vez tener esa estética clean, ¿verdad? Pero hasta Efectivamente. qué punto es otra vez algo funcional para el usuario, ¿verdad? Y yo creo que eso de como que ponerle un poquitito más de prioridad a la estética y a que esté limpio y cosas así es algo muy común, por ejemplo, justamente en Dribbble y eso, que son literalmente diseños para ver, ¿verdad? Es como para mirar y decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero Sí. en realidad no están muy pensados como para el usuario en sí, ¿verdad? Y sí. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya cerramos esta edición. Y bueno, entonces, nada, buenísima la presentación. Te queremos agradecer, Ignacio, por tomarte el tiempo, ¿verdad? De poder responder todas las preguntas también, de hablar. Y nada, le agradecemos a todos que estuvieron acá escuchando. Acá la mayoría me parece que son desarrolladores informáticos natos. Así que ojalá que hayan aprendido un poco más de lo que es el diseño, ¿verdad? De lo que hacemos todos los días. Hoy justo no está el otro diseñador, pero yo... Y nada, muchísimas gracias. Así que le invitamos también a seguirnos en las redes y vamos a estar publicando también más novedades ahí sobre todo lo que es Hero Talks, el podcast y eso. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy, muy bueno. Y bacán que tengan este espacio. Sí, no, Nos a mí me vemos. encantó, me encantó. Gracias, Muchísimas Ignacio, por tu gracias. tiempo.